El legendario cómico Norm Macdonald era sin duda el rey de la comedia stand-up. Su muerte conmocionó a sus fans. Nadie sabe que llevaba años luchando en secreto contra una enfermedad, manteniéndolo oculto tanto al público como incluso a algunos amigos íntimos. Había indicios. Sin embargo, el aspecto de Macdonald había cambiado y en una ocasión aludió vagamente a un problema de salud sin nombre. Este vídeo explora la batalla oculta de Norm contra la enfermedad y encuentra la respuesta a por qué mantuvo su condición en privado. De las sombras a los focos. Norm Macdonald. El cómico canadiense venerado por su tono inexpresivo y su humor fuera de lo común, no siempre fue la presencia escénica segura que conocemos hoy. Nació en Quebec en 1959. Macdonald creció en un hogar bilingüe, pero su padre insistió en que solo hablara inglés. Tras cursar estudios secundarios en Ottawa, Macdonald hizo sus pinitos en la universidad, pero nunca obtuvo un diploma. En 1985, encontró su vocación en la comedia stand-up. Macdonald comenzó su carrera como monologuista en Ottawa, en el club de la comedia Jock Jock. A pesar de una primera actuación titubeante que casi le hace desistir, perseveró y perfeccionó su oficio. En 1986, en el prestigioso festival Just for Laughs de Montreal, su talento llamó la atención de David Letterman, que se convirtió en un gran partidario, invitándole a su popular programa nocturno. A principios de mi década de 1990, la carrera de Macdonald iba en ascenso. Trabajó como guionista en programas como The Dennis Miller Show y Roseanne. En 1993, su gran oportunidad llegó cuando fue contratado como guionista y miembro del reparto de Saturday Night Live, un trampolín que le impulsaría a la fama nacional. Mientras su carrera como actor florecía en Saturday Night Live, Macdonald también puso sus miras en la gran pantalla. En 1998, escribió y protagonizó la comedia Dirty Work, mostrando su sentido de la comedia junto a Chris Farley. Después de dejar Saturday Night Live, Macdonald consiguió su propia comedia, El Show de Norm, que duró 3 temporadas. Siguió actuando durante toda su carrera. Doblaje para programas de animación como Padre de Familia y Los Misterios de Mike Tyson, e incluso apareciendo en películas de acción real como Scream. La emblemática carrera de Norm Macdonald. El camino de Norm Macdonald hacia el estrellato despegó con su debut en Saturday Night Live en 1993. Antes de aparecer en el icónico programa de sketches, apareció por primera vez en Star Search en 1990, mostrando su talento cómico. Su trabajo como guionista en la comedia de Roseanne Barr. Roseanne allanó el camino para su entrada en el Saturday Night Live dirigido por Lorne Michaels. Durante este periodo, Macdonald dejó su impronta como presentador del fin de semana, entregando comentarios ingeniosos sobre la actualidad. Su versatilidad brilló en varios sketches, incluyendo su memorable interpretación de Burt Reynolds en Celebrity Jeopardy. Reflexionando sobre su suplantación, Macdonald comentó en una ocasión que le hacía gracia canalizar la entrega icónica de Reynolds. Su salida de este programa emblemático en 1988 marcó el final de una era. Post Saturday Night Live, Macdonald se aventuró a protagonizar The Norm Show de 1999 a 2001. Mientras seguía haciendo apariciones como invitado en la televisión nocturna, en particular con Conan O'Brien. En 2018, agració a Netflix con su programa de entrevistas, consolidando aún más su presencia en el mundo de la comedia. Más allá de la televisión, la carrera de comediante de Macdonald floreció. Conocido por su perspectiva única, desafiaba con humor las nociones convencionales, incluso bromeando sobre su batalla contra el cáncer como un empate en lugar de una pérdida. El legado de Norm Macdonald va más allá de sus logros profesionales. Batalla secreta. La enfermedad de Norm pudo convertirle en un cómico legendario e intrépido. En sus últimos años, amigos comediantes notaron que Macdonald actuaba de forma más sentimental de lo habitual. Parece que esta puede haber sido su forma de decir adiós. Nunca habla públicamente de sus problemas de salud, porque no le gustaba la forma en que los famosos suelen explotar la enfermedad para ganar simpatía, y creía que la muerte no debía enmarcarse como una pérdida para la enfermedad. Norm siguió dedicado a su oficio de cómico durante toda su enfermedad. Se negó a utilizar sus problemas de salud para ganar simpatías, incluso ante las críticas de los medios de comunicación. Su principal preocupación, incluso cerca de la muerte, mantenía entretenidos a sus fans. Sorprendentemente,
Norm siguió trabajando en su material cómico e incluso tenía espectáculos reservados aferrándose a la esperanza de una recuperación milagrosa. El espíritu inquebrantable de Norm Macdonald se labró eficazmente su camino en la comedia. Era un cómico que marchaba al ritmo de su propio tambor. No se deja intimidar por las expectativas sociales ni busca la aprobación. Se mantuvo fiel a su voz. Esto quedó patente durante su etapa como presentador de la actualización de fin de semana en Saturday Night Live. Se hizo famoso por su humor inquebrantable. Su enfoque del juicio de Orenthal James Simpson destacó por su audacia e irreverencia, a menudo burlándose de lo absurdo de la situación. A pesar de la conexión de un ejecutivo de una empresa nacional de radiodifusión con Simpson y de las súplicas a Norm para que dejara las bromas, Norm se mantuvo firme en su estilo cómico. Al final perdió su papel de actualización de fin de semana, demostrando su compromiso con su visión artística. Ese mismo espíritu inquebrantable brilló cuando luchó contra el cáncer. En un mundo en el que a menudo se explota la vulnerabilidad, Norm se niega a hacerse la víctima. Mantuvo su enfermedad en privado y se centró en hacer reír a sus fans, incluso durante sus últimos días en el hospital. La risa a través del dolor. El diagnóstico de Norm fue mieloma múltiple, un cáncer de médula ósea de causa desconocida. La enfermedad debilita el organismo, provocando problemas como la anemia, problemas óseos y una mayor susceptibilidad a las infecciones. Aunque no hay cura, tratamientos como la quimioterapia y los trasplantes de células madre pueden ralentizar su progresión. Desgraciadamente, estos tratamientos conllevaban duros efectos secundarios para Norm. Neuropatía causada por la quimioterapia, una condición que infligió constante dolor insoportable en los pies. Afortunadamente, el cáncer remitió, pero la neuropatía persistía, limitando la actividad física de Norm debido al dolor. Dexametasona, un tipo de esteroide que le recetaron a Norm, le hizo ganar mucho peso. Este aumento de peso se convirtió en un tema de preocupación pública, con los fans expresando su preocupación. Sin embargo, fiel a su forma cómica, Norm desvió estas preocupaciones con humor. Bromeó diciendo que el aumento de peso era para un papel en una película, incluso burlándose de la obsesión de los famosos por las fluctuaciones de peso de Kim Kardashian. Estos comentarios desenfadados enmascaraban el verdadero origen de su transformación física. El dolor de la neuropatía, un efecto secundario de la quimioterapia, dejó a Norm menos activa físicamente. Además, el propio aumento de peso podría haber sido consecuencia de la medicación o de las limitaciones que ésta imponía a sus movimientos. La postura de Norm sobre la privacidad. En los años siguientes, Norm tendría que navegar por esta nueva normalidad provocada por su enfermedad y su tratamiento. A pesar de las luchas físicas provocadas por su enfermedad y el tratamiento, Norm Macdonald siguió dedicado a su oficio de cómico. Siguió haciendo monólogos para hacer reír a sus fans. En 2015, en su última aparición en The David Letterman Show antes de su final, Norm mostró un raro momento de vulnerabilidad. Pronunció un sincero "te quiero" a Letterman, sorprendiendo tanto al público como al propio Letterman. Norm era conocido por su personalidad reservada, por lo que este arrebato emocional destacó. En retrospectiva, parece una despedida de Norm, que puede que no estuviera seguro de cuánto tiempo le quedaba. El cáncer, por desgracia, volvió más tarde. Alrededor de este periodo, Norm también dejó caer pistas sobre su enfermedad en una entrevista. Elogió al actor Richard Farnsworth, que luchó en secreto contra el cáncer mientras rodaba la película The Straight Story. Esta sutil referencia podría interpretarse como un paralelismo entre Norm y su propia situación. La admiración de Norm Macdonald por el actor Richard Farnsworth arroja luz sobre la propia decisión de Norm de mantener su cáncer en secreto. Farnsworth, mientras luchaba contra el cáncer, realizó una actuación aclamada por la crítica en The Straight Story sin que nadie supiera de su enfermedad. Esto resonó en Norm. Norm creía que las declaraciones públicas de enfermedad eran interesadas e innecesarias. No le gustaba la idea de utilizar el cáncer como herramienta para ganar simpatía. Vio valor en el acto de Farnsworth de mantener su enfermedad en privado, evitando preocupaciones a su familia, y concentrarnos en el trabajo que tenemos entre manos. La batalla silenciosa de Farnsworth, según Norm, ejemplificó la verdadera fuerza, sin buscar atención ni agobiar a sus seres queridos. Esto coincide con la decisión de Norm de ocultar su enfermedad a la opinión pública. Enfrentarse a la cultura de la cancelación. Sin embargo, el inquebrantable compromiso de Norm con sus principios tuvo un coste.
En 2018, se vio cancelado por defender a sus amigos Louis Alfred Szekely y Roseanne Barr. Ambos se enfrentaron a la reacción pública en ese momento. Norm se negó a someterse a las presiones de la cultura de la cancelación, aunque perjudicara su carrera. La aparición programada de Norm Macdonald en The Tonight Show fue cancelada abruptamente debido a sus polémicos comentarios sobre el movimiento #MeToo, lo que provocó malestar entre los productores y, en última instancia, hizo que se suprimiera su segmento. La mañana siguiente a su comparecencia cancelada, Macdonald apareció en el programa de radio de Howard Stern, revelando que National Broadcasting Company, o The Tonight Show, Personal, visitó su camerino para expresar su preocupación por un segmento pregrabado con Matthew McConaughey. Hicieron hincapié en la necesidad de que Jimmy Fallon abordara los comentarios de Macdonald sobre #MeToo, donde expresó su alivio por la ralentización del movimiento y sugirió que Louis Alfred Szekely y Roseanne Barr podrían compadecerse de sus caídas públicas. Esto ilustra aún más su espíritu independiente y su falta de voluntad de compromiso. La situación se agravó cuando los medios de comunicación criticaron a Norm mientras esperaba para aparecer en The Jimmy Fallon Show. Estas críticas culminaron con una cancelación de última hora de su aparición por Fallon, destacando las consecuencias profesionales que Norm tuvo que afrontar por su postura. A pesar de enfrentarse a luchas personales con una enfermedad oculta, Norm Macdonald se mantuvo fiel a sus convicciones. Se negó a disculparse por defender a sus amigos, incluso cuando le supuso la cancelación de su aparición en Jimmy Fallon y reveses en su carrera. Este incidente pone aún más de relieve su inquebrantable compromiso con sus principios. El propio Fallon se acercó a Macdonald, visiblemente preocupado por cómo manejar la situación. A pesar de aceptar abordar los comentarios durante la entrevista, las tensiones surgieron cuando los productores sugirieron abrir con una disculpa, llevando a un punto muerto. Fallon expresó la presión de los productores senior, algunos de los cuales lloraron por la posible aparición de Macdonald. En última instancia, la National Broadcasting Company decidió cancelar el segmento de Macdonald por sensibilidad hacia la audiencia y en respuesta a sus polémicas declaraciones. Legado duradero. En junio de 2020, decidido a dejar una obra final, Norm grabó su especial de monólogos de Netflix en casa. Sorprendentemente, lo completó en una toma continua, hablando durante una hora entera sin notas. Aunque no fue su trabajo más pulido, Norm sabía que el tiempo era un bien preciado, y siguió adelante a pesar del deterioro de su salud. Siguió trabajando. Lanzó una serie en YouTube, y planeaba revivir un podcast con su amigo Adam Hughes. Norm, a pesar de ser un estrecho colaborador, seguía sin ser consciente de la gravedad de la enfermedad de Norm. A pesar de su evidente fragilidad, Norm desviaba las preocupaciones sobre su bienestar con humor, diciéndole a un entrevistador, «Me siento muy bien, no podría sentirse mejor», cuando su aspecto sugería lo contrario. El compromiso inquebrantable de Norm era proteger a los demás de sus luchas. Las críticas arreciaron y su carrera se resintió. Norm mantuvo en secreto su diagnóstico de cáncer. Su carácter resplandecía en su negativa a suscitar simpatía. Trágicamente, el cáncer de Norm volvió en 2020, coincidiendo con los preparativos de su especial de Netflix. La pandemia añadió otro grado de dificultad a esta difícil época. A pesar de la desalentadora noticia de la reaparición de su cáncer y de su transformación en una forma más agresiva, Norm Macdonald siguió centrado en su propósito cómico. Priorizó terminar su especial de Netflix antes de que su salud se deteriorara aún más. En marzo de 2020, justo antes de las restricciones de cierre, Norm, visiblemente frágil, hizo un monólogo sobre el coronavirus. Esta actuación se hizo viral y fue elogiada por la crítica, ofreciendo un poco de humor muy necesario en un momento de ansiedad generalizada. El espíritu decidido de Norm en su comentario, «Mi plan es no morir. Lo suficiente, donde encuentran una cura». Desconocido para el público, esta sería la última actuación de Norm Macdonald ante un público en directo. Aunque los cierres impidieron más rutinas de stand-up, la inquebrantable dedicación de Norm a sus fans le llevó a encontrar nuevas formas de entretenerlos. En cuarentena con Norm Macdonald. Norm Macdonald presentó una fantástica serie de monólogos en YouTube. En cuarentena con Norm Macdonald, que podría considerarse la primera gran noticia sobre nuestra nueva pandemia de coronavirus, realidad antes de que los programas nocturnos cerraran y los cómicos cancelaran sus giras. No iba a hablar del coronavirus.
había dicho en el escenario del Irvine Improv a principios de esa semana. Pero de camino aquí, me puse muy enfermo. McDonald había bromeado sobre su plan de no morir hasta que encontraran una cura, comentando con humor el repentino cambio de perspectiva hacia las empresas farmacéuticas. Bromeó sobre la certeza de saber cómo íbamos a morir ahora, en contraste con la incertidumbre de apenas una semana antes, reflexionando sobre el aumento de las precauciones, como lavarse las manos. Comentó con humor que recordaba los viejos tiempos, cuando lavarse las manos no llevaba 3 horas. «Tómame ahora, no quiero alarmar a nadie en absoluto», había dicho, más tarde agregando con humor, «pero podría estornudar sobre ti, y sería el equivalente a un 9 milímetros». Mientras los clubes de comedia cerraban y la gente evitaba las multitudes, la actuación de McDonald fue probablemente su última actuación durante un tiempo. Había expresado su preocupación moral por seguir haciendo stand-up a la luz del virus, aplazar sus 2 próximos conciertos mientras espera una vacuna que le proteja de lo que llamó en broma la enfermedad de Tom Hanks. Realidades sombrías. En su especial de stand-up de 2011, Yo haciendo stand-up, McDonald criticó con hilaridad los eufemismos que utilizamos para hablar de la muerte, burlándose de la noción de una valiente batalla contra el cáncer, contando la experiencia de su tío Bert en el hospital viendo Matlock con un gotero en el brazo. El ingenio de McDonald no rehuyó la cruda realidad de la enfermedad. Destacó lo absurdo de describir a alguien como alguien que ha perdido la batalla contra el cáncer, sugiriendo con humor que arroja una luz negativa sobre la persona. Todavía, bajo la risa, hubo una observación conmovedora sobre la incomodidad que siente la sociedad al enfrentarse a la mortalidad. A pesar de su propia batalla contra el cáncer, McDonald optó por mantener su diagnóstico en privado, dar prioridad a su comedia y no querer que su enfermedad le defina. Su compromiso con el oficio nunca decayó y siguió entreteniendo al público a través de su podcast, Norm Macdonald en directo, su programa de entrevistas en Netflix. Norm Macdonald tiene un programa, y su especial de stand-up, El perro de Hitler, cotilleos y artimañas. En su libro, basado en una historia real, McDonald exhibió su destreza narrativa, tejiendo cuentos de oscura imaginación que cautivaron a los lectores. Su habilidad para hilar una historia de perro callejero, como la inolvidable petición de un deseo o la historia de Dirty Johnny y el tío Terry en Da Nang, reveló su maestría en la narración cómica. El legado de Norm Macdonald perdura a través de su brillante comedia, que navega hábilmente por la línea que separa el humor de la introspección, que hace reír y reflexionar al público sobre los absurdos de la vida. Norm Macdonald. En directo, Norm Macdonald Live era un popular podcast semanal de audio y vídeo presentado por el famoso cómico canadiense, escritor y el actor Norm Macdonald, junto al copresentador Adam Higgett de The Comedy Store, con Daniel Kellison como productor ejecutivo. El espectáculo, a lo largo de 3 temporadas, era conocido por sus atractivas entrevistas a cómicos, actores y otras figuras de la industria del entretenimiento. Lanzado inicialmente por la Video Podcast Network el 26 de marzo, 2013, y más tarde producido por Yash, obtuvo una amplia difusión a través de plataformas como YouTube, Amazon Prime y Pluto TV, junto con las versiones de audio en iTunes. Sin embargo, en el 16 de febrero, 2018, los episodios archivados fueron retirados de YouTube y otras plataformas digitales importantes. Tras el éxito de Norm Macdonald Live, un sucesor espiritual titulado Norm Macdonald Has a Show se estrenó en Netflix el 14 de septiembre, 2018. La primera temporada del podcast se emitió a partir del 26 de marzo, de 2013 a agosto de 2014, con un paréntesis de un año antes del estreno de la segunda temporada en mayo de 2014. La tercera temporada, publicado inicialmente en septiembre y octubre de 2016, vio un paréntesis, después de solo 2 episodios, reanudándose con un nuevo decorado y estilo de rodaje en julio de 2017, sobre todo con primeros planos. Norm Macdonald Live siguió un formato de programa de entrevistas, sin audiencia en el estudio. Cada episodio, de 1 hora de duración, comenzaba con bromas humorísticas entre McDonald y Eggert, que conduce a una entrevista con un invitado de la industria del entretenimiento. El programa concluyó con el segmento de chistes, en la que anfitriones e invitados se turnaban para soltar frases en fichas. Homenaje a una leyenda. El último especial de comedia de Norm Macdonald, Norm Macdonald Nada Special,
Ofrece a los espectadores una conmovedora mirada a su contemplación de la mortalidad mientras luchaba en secreto contra el cáncer durante casi una década. Grabado en su casa durante el verano de 2020, el especial muestra el humor característico de McDonald, con su característico estilo relajado. El entorno es íntimo, con McDonald vistiendo una americana a cuadros azul marino y una gorra de béisbol, sentado frente a su ordenador. A lo largo del especial, McDonald reflexiona sobre la vida y la muerte con el ingenio que le caracteriza, que ofrece reflexiones humorísticas sobre el envejecimiento, religión y la imprevisibilidad de la existencia. A pesar de la ausencia de público en directo debido a las restricciones por coronavirus, los chistes de McDonald caen con su típico tono inexpresivo, interrumpidos solo por ocasionales ruidos de fondo, como el ladrido de un perro o el timbre de un teléfono. Además de la rutina cómica de McDonald, Nothing Special presenta sentidos homenajes de compañeros cómicos: David Letterman, Molly Shannon, Dave Chappelle, Conan O'Brien, Adam Sandler y David Spade, que comparten anécdotas y recuerdos de su amigo. El especial termina con una foto de McDonald en la playa, una despedida digna de un icono de la comedia. Socio productor de McDonald's, Laurie Joe Hoekstra, revela que el carácter despojado de la especial no estaba previsto en un principio, pero las restricciones por coronavirus impidieron una audiencia tradicional. A pesar de sus imperfecciones, Nothing Special destila encanto casero y sirve como testimonio del perdurable legado cómico de McDonald. Reflexionando sobre el fallecimiento de McDonald en septiembre de 2021, sus amigos y colegas expresan admiración por su capacidad para conciliar su mortalidad a través del humor. A pesar de su enfermedad terminal, McDonald mantuvo su diagnóstico en privado, queriendo ser recordado por su comedia más que por su enfermedad. Sus amigos recuerdan momentos de profundidad emocional y vulnerabilidad, que contrasta con su habitual comportamiento desenfadado. Norm Macdonald, nada especial. Es un recuerdo agridulce de la brillantez de McDonald y del profundo impacto que tuvo en el mundo de la comedia. Entre risas y lágrimas, el legado de McDonald sigue vivo, apreciado tanto por los fans como por sus colegas cómicos. Trágica pérdida. A principios de 2020, la salud de Norm se deterioró aún más, requiriendo otro trasplante de células madre. Durante una sesión rutinaria de quimioterapia en julio, Norm ingresó en el hospital para observación debido a las precauciones por coronavirus. Desgraciadamente, una infección hospitalaria complicó su estancia. El último tuit de Norm sobre el 16 de julio de 2020 coincidió con su hospitalización. Esto era particularmente inusual para Norm, que era conocido por su frecuente actividad tuitera. Este repentino silencio se convirtió en una pista, en retrospectiva, a la gravedad de su situación. Esta fue su última hospitalización, que se prolongó trágicamente durante 2 meses. Las complicaciones de una leucemia aguda acabaron con su vida el 2 de septiembre de 2021. A la temprana edad de 61 años. Dedicación inquebrantable. Incluso en la cama del hospital, Norm nunca perdió de vista el objetivo de entretener a sus fans. Repasó imágenes de su especial de comedia grabado, tomar notas para introducir mejoras. Incluso grabó un trabajo de doblaje para un programa con un amigo, llegando incluso a silenciar las alarmas del hospital para no interrumpir la grabación. El optimismo inquebrantable de Norm queda patente en el hecho de que siguiera reservando espectáculos cómicos para el futuro. Envió un mensaje de texto a un compañero cómico en agosto de 2021, expresando su entusiasmo por los próximos conciertos, completamente inconsciente de que su enfermedad era terminal. El último capítulo de Norm Macdonald fue un testimonio de su inquebrantable dedicación a la comedia y de su carácter resuelto. A pesar de enfrentarse a una muerte inminente, siguió trabajando en su oficio. Aunque haya aceptado su destino final, lo repentino de su fallecimiento parece haberle cogido desprevenido. Reflexiones espirituales. Los últimos años de Norm Macdonald estuvieron marcados por un creciente interés por la religión. Esto no quiere decir que se convirtiera necesariamente en un cristiano devoto, pero la fe parecía ocupar un espacio más destacado en su vida. Una vieja entrevista en la que Norm defendía la religión de los ataques cómicos. Sostuvo que los chistes dirigidos a religiones enteras, como la Biblia, carecía de valentía y requería una comprensión más profunda del tema.
Este nuevo interés por la religión coincide con lo que otros observaron en los últimos años de Norm. Sus amigos cómicos se dieron cuenta de que leía textos religiosos con más frecuencia. Quizá buscaba consuelo o respuestas ante su enfermedad. El socio productor de Norm confirmó estas observaciones, afirmando que Norm protegía ferozmente a sus seres queridos de la carga de su enfermedad. No quería que su diagnóstico le definiera o generara simpatía. Diagnóstico de cáncer infantil. Tras el fallecimiento de Norm Macdonald, han surgido detalles aún más sorprendentes sobre su vida. Resultó que su batalla contra el cáncer se prolongó durante décadas, mucho más de lo que nadie sabía. Sus amigos recuerdan que a veces tenía problemas de salud y un aspecto poco habitual, pero nadie sospechaba la causa subyacente. Lo más sorprendente, salió a la luz que Norm había luchado contra el cáncer no una vez, sino 2 veces. Al parecer luchó contra el cáncer infantil y luego, trágicamente, la enfermedad reapareció una década antes de su fallecimiento. Esta revelación añade otra capa a la historia de Norm. En 1986, al principio de su viaje cómico, justo cuando surgían oportunidades prometedoras, Norm sufrió un cáncer de estómago. Este diagnóstico le obligó a tomarse un año sabático para curarse, esencialmente reiniciando su carrera desde cero. El enfoque único de la comedia de Norm. El personaje cómico de Norm, a menudo caracterizado como un adorable tonto torpe, se volvió aún más intrigante. Los que le conocían bien admitían no conocer nunca al verdadero Norm. Su imagen pública, con sus chistes serpenteantes, stumbles y aparente olvido, podría haber sido un acto cuidadosamente elaborado. Esto añade otra capa al legado de Norm. Una mente cómica brillante con una personalidad pública bien afinada que enmascaraba un mundo interior complejo y privado. La revelación de su inteligencia oculta lo puso aún más de relieve. Su acto, a menudo retratando a un adorable idiota que torpe a través de chistes, fue meticulosamente elaborado. Norm entendía que el objetivo principal de un cómico es ser gracioso, no parecer intelectualmente superior. Observó una tendencia entre algunos cómicos que priorizaban la exhibición de su intelecto sobre el humor puro. Norm, sin embargo, adoptó el enfoque opuesto. Su característica personalidad de hombre común, fingiendo ignorancia y confusión, resonó entre el público porque evitaba la arrogancia de parecer más listo que la sala. Este acto de autodesprecio, cuidadosamente construido por una mente muy inteligente, se convirtió en un sello distintivo de la brillantez cómica de Norm Macdonald. Brillo académico. En realidad, Norm era una persona muy culta, aficionada a la literatura rusa. Las referencias a estos gigantes de la literatura aparecían a menudo en sus chistes, añadiendo otra dimensión a su humor. A pesar de afirmar que abandonó los estudios a los 16 años, Norm era un estudiante superdotado que se graduó en el instituto a los 14 años y entró en la universidad a los 16 para estudiar matemáticas y filosofía. Su pasión por la comedia le llevó a abandonar el mundo académico, pero de vez en cuando afloraban destellos de su aguda mente. Uno de ellos fue su aparición en ¿Quién quiere ser millonario?, donde llegó a la última pregunta del millón. Norm poseía los conocimientos para ganar, pero el presentador le convenció para que se llevara los $500,000 garantizados y los cogió. Esta anécdota, junto con su formación académica, pinta el cuadro de una mente brillante que utiliza el humor como canal artístico elegido. Profundidad intelectual en la comedia. El amor de Norm por el riesgo calculado también se manifestaba en su estilo cómico. No tenía miedo de apostar por bromas que podían ser un fracaso, saboreando el incómodo silencio que se producía cuando lo hacían. A diferencia de la mayoría de los cómicos, que temen el silencio, a Norm le divertía. Un buen ejemplo fue su aparición en El asado de Bob Saget. Su acto, caracterizado por una personalidad bobalicona, enmascaraba a un hombre culto con una mente aguda. Entretejía referencias literarias y humor intelectual en sus chistes, creando profundidad para los que las atraparon. Lucha contra la adicción al juego. Los problemas de Norm con el juego estaban bien documentados. Al parecer, admitió haberlo perdido todo más de una vez por apostar con su mayor single. Las pérdidas nocturnas alcanzan los $400,000. Norm apostaba a todo, desde deportes a juegos de cartas o máquinas tragaperras. Era un habitual de los casinos. A menudo se quedaba despierto toda la noche jugando a las cartas.
Antes de que se prohibiera el póker en línea en Estados Unidos, Norm admitió que se saltaba el sueño para jugar partidas de Hold'em de horas. En un intento desesperado por dejarlo, incluso tiró $60,000 en el océano, reflejando las acciones de un adicto desechando drogas. Irónicamente, la adicción al juego de Norm surgió de una ganancia inicial de 6 cifras, destacando la naturaleza seductora y, en última instancia, destructiva del juego. A pesar de sus pérdidas financieras, la autobiografía de Norm reveló una sorprendente razón de su adicción al juego. Admitió que no fue la emoción de ganar lo que le enganchó, sino el propio proceso. Norm Macdonald, un orgulloso cristiano que creía en una vida después de la muerte, tristemente fallecido. Sin duda, el mundo se siente un poco más vacío sin su singular voz cómica. Posthumous Has. El especial de Norm en Netflix recibió elogios de la crítica. Publicado a título póstumo en 2022, lo que le valió su primera nominación al Emmy Primetime. El especial contó con las reacciones de sus colegas cómicos, Letterman, Chappelle y O'Brien, todos expresando su sorpresa por la enfermedad oculta de Norm. Algunos comentarios de Norm durante este periodo podrían interpretarse como advertencias veladas. Conan O'Brien relató sus intentos fallidos de contratar a Norm para su programa, mientras que otros mencionaron las frecuentes cancelaciones de planes sociales de Norm. Estas cancelaciones, frustrante en ese momento, se hizo comprensible a la luz de su enfermedad oculta. Los amigos de Norm también se dieron cuenta de que profundizaba en textos religiosos durante este periodo, quizás buscando consuelo o comprensión. Legado de honestidad poco convencional. El enigmático encanto de Norm Macdonald a menudo dejaba a sus amigos y colegas adivinando la verdad tras sus palabras y acciones. Conan O'Brien recuerda el hábito lúdico de Macdonald de hilar historias elaboradas, como afirmar haber comprado una granja o tener 3 hijas, a pesar de la aparente ficción de estas historias. Macdonald reveló la ambigüedad, disfrutando con los subterfugios y difuminando los límites entre realidad y ficción. A diferencia de muchos cómicos contemporáneos que recurren en gran medida a sus experiencias personales, política o emociones, Macdonald evitó la comedia confesional, viéndolo como una forma de jactancia. Creía que ocultarlo todo era un arte, y que la honestidad en la comedia reside en la inversión de la verdad convencional. Este compromiso con el disimulo se extendió más allá del escenario, con Macdonald difuminando juguetonamente las líneas de la realidad también en su vida personal. A pesar de su afición a la ofuscación, en ocasiones, la comedia de Macdonald suscitó polémica por su aparente misoginia y homofobia. Sin embargo, rechazó cualquier sugerencia de que sus chistes reflejaran sus verdaderas creencias, viéndolos como parte de su personaje cómico. Hasta después de su fallecimiento no se hizo evidente todo el compromiso de Macdonald con la ocultación. Llevaba 9 años luchando contra el cáncer, ocultando su enfermedad incluso a sus amigos y colegas más cercanos. Esta reticencia provenía de su educación en un estoico, entorno emocionalmente reservado, donde la franqueza sobre las luchas personales era poco común. A lo largo de su vida, Macdonald siguió siendo una figura enigmática, marchar al ritmo de su propio tambor y resistirse a las expectativas sociales. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.